Volvemos contigo, Rudy. Por alusión, tengo que darte necesariamente la palabra. A ver, había un tema que tocó Carlos, ¿no? Que no te escuché ayer también en Panamericana y en la semana en algún otro medio también hiciste mención que el tema cuando llega la consulta para que el vicepresidente y para el presidente y el vicepresidente se habiliten a una nueva elección. Por el tema de refundación del país, ustedes habilitan, ¿verdad? Entonces ahí usted, ayer en Panamericana, dice, hay ahí una trampita. Se le hizo... Un fallo cuestionado, dice, sí. Un fallo cuestionado. También alguien dijo una trampita. Yo escuchaba en la radio, capaz no era la voz suya. A ver, ¿cuál es el criterio jurídico que se ha utilizado para tomar esta determinación? En principio, si queremos cambiar la justicia, tenemos que empezar por respetarla, ¿no? O sea, no vamos a tener jamás un sistema judicial independiente, imparcial, si no empezamos a respetar el sistema judicial. Y esto es importante señalar en términos de que la misma Constitución plantea ese mandato constitucional, carácter vinculante de las sentencias. Y cuando el Tribunal Constitucional recibe una consulta de control previo de constitucionalidad de un proyecto de aplicación normativa, el Tribunal Constitucional en realidad no tiene como fundamento el hecho de que se ha fundado un nuevo Estado. O sea, no estamos hablando de que somos un Estado que se ha generado en la comunidad internacional y que requerimos que la comunidad internacional nos reconozca. O sea, conozco perfectamente cómo un Estado puede salir o nacer en la comunidad internacional. Esa referencia que se hace a la sentencia es una relación que hace la sentencia al preámbulo de la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado en su preámbulo hace referencia a la constitución del nuevo Estado plurinacional. Sin embargo, se agarran solamente esa frase que no la dice el tribunal como fundamento de la sentencia, sino es una referencia al preámbulo de la Constitución Política del Estado. Y en realidad lo que hace la Constitución es una interpretación sistemática de toda la Constitución. No hace una aplicación literal del texto, porque ni literalmente se mencionaba que estaba prohibida la elección por segunda oportunidad del presidente o del vicepresidente. Hace referencia a las autoridades electas. Y Bolivia tiene diferentes sistemas de elección de autoridades, las autoridades departamentales, locales, que estaban también con periodos en ejercicios que venían de antes de la vigencia de la Constitución. Y hay un principio constitucional que todo tribunal constitucional y constitucionalista aplica, que las sentencias no tienen un efecto retroactivo. La Constitución, la norma, tampoco tiene un efecto retroactivo. Hay teorías constitucionales sobre la posibilidad de hacer una aplicación retroactiva de la Constitución. Sin embargo, el mismo Código de Procedimiento Constitucional ha adoptado el principio de que los fallos del Tribunal Constitucional tienen carácter no tienen un carácter retroactivo, sino que regulan las situaciones a partir del fallo. Esos principios se han aplicado en la sentencia. Y cuando el Tribunal Constitucional ha hecho el control de constitucionalidad, ha basado sus fundamentos en eso. En ese sentido, también se puede verificar que muchos otros tribunales constitucionales han respaldado el rol del Tribunal Constitucional en esa interpretación sistemática. Cuando se dijo que se iba a recurrir a la OEA, ha sido el mismo secretario general de la OEA que ha planteado un mensaje a todo el pueblo boliviano, tanto de gobierno, de oposición, en términos de que es un tribunal constitucional y lo que corresponde es respetar los fallos del Tribunal Constitucional. Porque si no, no podemos... ¿Quién era? ¿Insulza? Insulza. Y no podemos hablar de un Estado de Derecho, un Estado constitucional de derecho, si no empezamos a respetar los fallos de un tribunal. Eso por una parte. Respecto de la segunda consulta que se hace sobre una reforma parcial de la Constitución, el tribunal solamente ha verificado si era una reforma parcial o era una reforma total de la Constitución la que se planteaba con modificar el artículo 168. Y el tribunal ha señalado que es una reforma parcial, porque no afecta los principios, los valores, la parte dura de la Constitución Política del Estado. Y eso ningún constitucionalista ha señalado que era lo contrario. Todos han coincidido que era una reforma parcial de la Constitución. En ese sentido, el tribunal solamente ha verificado si se trataba de una reforma parcial. Entonces, el Tribunal Constitucional no ha hecho ningún aval
ni corresponde en sus atribuciones y competencias avalar ninguna acción política. Lo único que debe hacer el Tribunal Constitucional es que se respete la Constitución Política del Estado y de esta forma hemos ido actuando, ¿no? Carlos, haces mención el tema de el no cumplimiento de los artículos, pero ahí también en la Constitución hay un artículo que es el 411, si no me equivoco, que hace alusión a el tema de la reforma parcial de la Constitución, ¿verdad? Entonces, si nosotros como pueblo soberano queremos acudir al artículo 411, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué ese artículo estaría debajo de otro? Lo puedes hacer en la medida en que primero cumplas la decisión soberana del 21F que exige que se cumpla el 168. Te hago la pregunta, ¿cuándo se va a cumplir por primera vez el 168? El 2019. Y ese es mi cuestionamiento al Tribunal Constitucional. Mi observación, ojo, se respeta el fallo porque por eso hemos ido a votar a las urnas, pero los ciudadanos tenemos todo el derecho de cuestionar todas las sentencias que se nos ocurra cuestionar, obviamente con fundamentos razonables. Si tú tienes un artículo de la Constitución que te impone una prohibición al presidente y vicepresidente, se va a aplicar por primera vez la prohibición el año 2019. Y resulta que ellos no quieren cumplirla, entonces esa tentativa de violación se la disfraza de un proceso de reforma constitucional. Lo mínimo que yo espero de mi Tribunal Constitucional es que le digan un momentito. O sea, si empezamos a cambiar las normas constitucionales sin que antes se cumplan, se nos cae toda la Constitución. O sea, no tiene el mínimo sentido jurídico eso. A ver, ¿qué cosas? A ver, tú... Lo que tú preguntabas, Susana, y sobre esto se ha hablado mucho y se hacen interpretaciones totalmente erróneas y forzadas. Y eso es una pena porque nuestra disciplina es una ciencia, vuelvo a decir, Carlos, el derecho para nosotros es una ciencia. La profesora Monique Chemelier, no sé si se acuerdan de ella, es una de las defensoras, de las abogadas, ¿verdad? De Bolivia en la causa marítima. Una vez reflexionaba con nosotros y nos decía, nosotros los juristas tenemos la posibilidad de movernos dentro de determinadas certezas. Los políticos se mueven sobre especulaciones, los abogados tenemos que movernos sobre certezas y por eso es la propuesta humilde que hemos hecho sobre la justicia y ojalá podamos verla, Susana. Es una propuesta que se basa en derecho comparado, que se basa en certezas jurídicas, que se basa en proposiciones racionales, no hechas al calor de un momento o de una pasión política o de mantener la victoria de una copa, como nos decía Carlos, ¿no? El artículo 411 de esta Constitución democrática, de esta Constitución que sobre todas las cosas es una Constitución profundamente democrática, establece dos posibilidades de reforma constitucional. Una posibilidad de reforma total de la Constitución mediante una asamblea constituyente en la cual se puede cambiar totalmente la Constitución y para la cual se requiere la intervención directa del ciudadano en dos oportunidades, para convocar a la asamblea constituyente y finalmente para aprobar el texto constitucional. Pero el artículo 411, parágrafo segundo, habla de la posibilidad de la reforma parcial de la Constitución Política del Estado. Y establece que esta reforma parcial puede darse mediante dos vías, o por una ley de convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobada por 2/3 de votos de los miembros presentes, o por una cantidad de firmas certificadas por el órgano electoral plurinacional. El artículo no lo voy a leer porque sé que no tienes tiempo, pero el artículo termina con la frase que dice cualquier reforma parcial necesitará referéndum constitucional aprobatorio. Es decir, no existe un límite para hacer reformas constitucionales y las mismas pueden ser convocadas en un mismo periodo constitucional 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, las veces que sean. Esta es una primera certeza. Cualquier limitación, y Carlos sabe muy bien esto como abogado constitucionalista, cualquier limitación a las reformas, al ejercicio de los derechos de los ciudadanos, debería ser expresa y debería ser razonada. Incluso lo que el mismo Carlos menciona ahora, que primeramente debería cumplirse un adagio de la Constitución para meditar su reforma o no, es una situación que debería estar expresa y razonadamente, fundadamente presentada. Hay otro error. Se dice, una situación que ya ha sido consultada no puede ser vuelta a consultar al ciudadano. Y yo he escuchado una categoría constitucional que es la primera vez que escucho en mi vida y que me llevaría a modificar algo en mi tesis doctoral que estoy haciendo en la Universidad de Valencia, esta mañana en este artículo de esta entrevista a Carlos. La vas a modificar. En las que dice, cosa juzgada constitucional. Ah, es constituyente. Carlos, nosotros hemos aprendido que el derecho constitucional es la gama de derechos, es la base de la gama de derechos que se le da al ciudadano para que sea libre. La base del sistema constitucional es la más absoluta libertad y nuestra Constitución permite
cualquier cantidad de reformas y sobre los mismos temas. La ley no debe ser para ¿cómo se dice la antigua frase de Solón? La ley debe ser para el hombre y no el hombre para la ley. La ley no es una camisa de fuerza. Y nuestra Constitución es tan sabia, y aquí quiero aclararle algo a don Carlos Mesa con todo respeto, que está confundiendo, y a don Juan del Ganado y mucha gente, los analistas igual, que están confundiendo el referéndum que existe sobre políticas públicas, como el referéndum que hicieron ustedes con Carlos Mesa a mediados del año 2004 sobre el tema del gas. Un referéndum que, de acuerdo a nuestra Constitución, Susana, puede ser nacional, puede ser departamental, puede ser municipal, puede ser por iniciativa ejecutiva del presidente, por iniciativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por iniciativa del mismo pueblo. Un referéndum que sí tiene un carácter vinculante, que sí no puede ser repetido en un mismo periodo constitucional, pero que nada tiene que ver con un procedimiento de reforma constitucional que la Constitución lo tiene íntegramente separado. Tú has sido un impulsor, te Y cortaré. si me permites, aquí hay un artículo clave que yo quiero compartirlo con Carlos, para que hable también con su tocayo, don Carlos Mesa, nuestro querido expresidente. Invítenlo para el programa. Yo no Mira lo que puedo dice: ver. la reforma parcial de la Constitución Política del Estado será aprobada por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La convocatoria al referéndum será mediante mayoría absoluta. Y esta frase, que es la importante, donde termina el artículo 23, dice: estos referéndums no se tomarán para efecto de la frecuencia establecida en el artículo 17 de la presente ley. El artículo 23, la última parte. ¿Qué dice el artículo 17? El artículo 17, frecuencia y presupuesto, dice: en circunscripción nacional solamente se podrá realizar cada periodo constitucional un referéndum por iniciativa estatal del presidente del Estado Plurinacional, un referéndum por iniciativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional y un referéndum por iniciativa popular. Esta catalogación, yo lo he escuchado a Carlos, dice: ya hemos quemado lo de la Asamblea, habría que hablar ahora por el pueblo. Esta es otra Carlos, cosa. perdón, a Carlos Mesa. Carlos Mesa, perdón. No, Este régimen del referéndum, de la consulta al pueblo sobre temas de políticas públicas, que es una gran conquista, que empezó con el referéndum del gas que ustedes hicieron en el año 2004, con la ayuda del movimiento al socialismo, no tiene nada que ver, y lo dice expresamente el artículo 23, con las reformas constitucionales. Conclusión: bajo la certeza jurídica, Susana, bajo la absoluta certeza jurídica, como diría la profesora Chemelier, se pueden hacer en un periodo constitucional la cantidad de reformas constitucionales que sean necesarias, en forma parcial, de acuerdo al artículo 411, parágrafo segundo, por iniciativa popular o por iniciativa de la Asamblea. Segunda aclaración: un mismo tema sometido a consulta puede ser vuelto a consultar, porque esa es la base democrática de esta Constitución. El pueblo tiene el derecho de votar cuantas veces se le consulte. Y si hay la certeza, como Carlos nos decía, si hay la certeza de que va a volver a ganar el no, no hay que tenerle miedo al pueblo. No hay que volver a buscar nuevamente argumentos para eludir el voto popular y la participación ciudadana del pueblo. Ahí yo, bueno, tengo que hacerle una defensa a Juan del Granado, que no está aquí. Entonces, yo escuchaba porque me interesaba el tema de su propuesta, y él dijo algo en el programa de Amalia Pando, que como no existe precisión en la Constitución actual que indique que se deba cumplir el mandato del referéndum, esta situación de que no haya una precisión sobre el cumplimiento abre la posibilidad a nuevos referéndums. Tú indicabas que él decía que no se podía hacer referéndum, y más bien indica que sí, que se abre la posibilidad de Yo hacerlo. a don Juan de Granado me he referido en el tema de la justicia. ¿No? Ok, de hacerlo, ¿no? Entonces he dicho, bueno, aquí lo defenderé, es justo. No, y es correcta. A ver, Susana, tú fuiste el impulsor de la ley del referéndum, ¿no? Y evidentemente hay, pues en todos, una confusión sobre la ley del referéndum. Entonces yo te pediría, por favor, Carlos, que primero, antes de responder evidentemente a Héctor, nos puedas explicar la ley del referéndum, en qué se divide, etcétera, y qué cosas se pueden hacer en el referéndum, qué cosas no se pueden hacer, etcétera. Por favor, adelante. A ver, te lo voy a explicar de manera muy gráfica para los televidentes, porque tienes razón, Héctor, que las leyes son para el hombre y no el hombre para las leyes, pero las leyes dotadas de sentido común. Hay cosas tan obvias en el derecho, como decir que ahora estamos en este set, que no necesitan estar escritas expresamente por su obviedad. Y me encanta el ejemplo, he tocado lo de la copa porque el presidente ha usado el ejemplo del segundo tiempo. Yo digo, mal el ejemplo, no estamos en segundo tiempo.
El presidente está queriendo repetir una final del Mundial porque el árbitro no cobró una zancadilla, un foul, o porque no cobró un penal. Yo te pregunto a ti, ¿tú has visto algún reglamento de la FIFA que prevea expresamente esa situación? No la prevé porque es absurda. No vas a ver en el reglamento la FIFA, en el caso de que se hubiera pasado por alto un fallo del árbitro de la zancadilla, se vuelve a repetir la final y el que ha ganado la Copa se le quita, se le da al otro equipo. O sea, sentido común, eso no necesita estar escrito en la norma. Yo te pregunto, ¿qué país del mundo, y hay uno solo, yo he revisado, ha repetido un referéndum sobre un tema que lo ha realizado en determinada fecha y sobre el mismo tema lo ha vuelto a repetir al año o a los 2 años? Solo Venezuela con Chávez. ¿Y Escocia? No encuentras Y Escocia otro. sobre su independencia de la Gran Bretaña, lo ha hecho cada año. Bueno, pero en esos temas... Irlanda también lo ha hecho 2 veces, Irlanda del Norte sobre su anexión. Bueno, pero esos son pues temas territoriales, no son temas, o sea, de política, de reelección. Ahora, en el caso de Chávez, ¿cómo ocurrió? Ocurrió al revés. Chávez empezó, por ejemplo, planteando primero el combo. Le salió mal, el 2007, el 2009 planteó solamente el cambio de la reelección y le salió bien. Entonces, probablemente con esa lección aprendida, el gobierno decidió hacer primero solamente el planteo exclusivo del 168. Discúlpeme, ahí le voy a tener que diferir porque como ahí hay derecho y hay política mezclada, ¿no es cierto? Es que es derecho constitucional. Claro, el tema de esta elección, del referéndum de cada año, ¿no es cierto?, que se da en Escocia, se politiza mucho. Depende quién agarre la bandera política de quién va a llevar ese tema al referéndum. Igual que lo que ha pasado con Cataluña. Es decir, el tema del referéndum de independización, es una bandera política clara y expresa de determinado movimiento político. Es decir, y una situación de reelección es también un tema político. Es que esto no me parece que no se cruza. No, ahí no quiero ir con el derecho, nada. Simplemente que el tema político, le quiero decir que hay ejemplos en el mundo que no cruzan. Pero son malos ejemplos, lo han hecho mal, porque ¿cuál es el segundo sentido común que ahí te quiero precisar? El primer sentido común es, si tienes una norma, que es la más importante de todas, en este caso estamos discutiendo el 168, e impone una prohibición, ¿qué te dice el sentido común? ¿Tienes que primero cumplirla y después cambiarla, o la vas a ir cambiando permanentemente sin nunca cumplirla? Si acoges ese criterio, te quedas sin constitución, en un ejemplo extremo. Todas las normas vigentes nunca se aplican y las vas cambiando, ya no hay constitución, desaparece. Segundo sentido común. Si el soberano se ha pronunciado el 21F en este ejemplo, o en el de Escocia, o en el de Suecia, en el que sea, inclusive en el de Suiza, que son los creadores del referéndum, y has hecho semejante esfuerzo no solamente de gastarte 158 millones de pesos, sino has hecho un enorme esfuerzo político porque toda la sociedad ha entrado a ese debate, y independientemente de cómo hubiera sido la campaña, el soberano ha tomado una decisión, el sentido común te dice cumplir la decisión del soberano, y una vez de que la cumplas, ahí recién verás los resultados de ese cumplimiento y someterás después de ello nuevamente al referéndum el cambio de ese artículo. Pero si ni siquiera lo estás cumpliendo, ya lo estás queriendo cambiar, y a pesar de que ya tiene una reforzada decisión del soberano Héctor en el 168, y peor todavía que quieres contaminar el tema judicial con este otro tema, ¿por qué no lo separamos más bien? Podemos separarlo. Haremos el cambio. Se puede separar. Son dos cosas diferentes. Por eso, separaremos más bien totalmente. Yo te propongo, hagamos tu propuesta, la discutamos para el 2019. No aguanta cambio la a la justicia Constitución. hasta el 2019. No, pero vamos a votar. Yo te aseguro el próximo que año. la justicia, así como está, no llega al No, es que 2019. por eso, pero va a haber y no es votación. responsable No, está bien. para el pueblo boliviano, para el gobierno boliviano, Pero va a dejar la haber justicia en el votación de estado en el altos que jueces, está. ¿no? El próximo año, porque vencen su mandato el 2018. En nuestro criterio no debería Entonces, mi propuesta es, hagamos una buena fase de preselección, que te garantice justicia independiente, justicia de alta calidad. Todos los bolivianos van a ir felices a las urnas. ¿Sabes cuánto nos va a costar? votar, ¿Sabes eso. cuánto nos va a costar esa nueva elección judicial? 180 millones de bolivianos. Y el nuevo referéndum, cuánto ¿cuánto es eso? nos cuesta? El nuevo. 150, lo que tú has dicho hace Carlos, un momento. Más Carlos, los otros Pero 150 180 son millones, 300. lo que se Carlos, gastaría cada 5 años, para 5 años, ¿sabes cuánto es? 250 nuevos jueces por 5 años. Es decir, ahorrando lo que vamos a gastar en la elección judicial por elegir a las personas que hemos tenido, tendríamos, de los 800 jueces que hay, subidos a 1.050 jueces, es decir, 250 nuevos jueces, con 10.000 bolivianos de sueldo, tienes si tú te ahorras ese dinero. Y una precisión Y más. si ahorrábamos los 400 millones El día del que yo primero y del tenga, segundo, tenías mejor con educación, mucho- mejor justicia, mejor salud. O sea, También. ese argumento del gasto, entonces, corre pues, a los Estamos dos hablando lados. del tema de justicia, que es uno de los temas que requiere recursos, ¿no? Pero con todo respeto, además, a Carlos, que además es profesor mío,
El día que yo encuentre una norma o que en algún sistema jurídico en el mundo se diga por sentido común se tomará tal decisión, ahí es el día que el derecho no existe. Ahí es el día en que la Constitución no existe. No existe, más bien, la no gente existen los entiende eso. supuestos, no existen. La gente entiende. Yo ¿Tú crees que valoro tu reconocimiento pero a ver, de decir, vamos es a un ese tema ejemplo. de ¿Tú sentido crees común? que tiene sentido común decirle a la gente, volvamos a repetir la final de un mundial? Lo que tiene sentido porque no se ha común. cobrado un penal o un foul pasado ni siquiera los 5 años, ¿no? Porque un mundial que te tiene dice, sentido espera común, 5 años Susana, para que haya lo que otro tiene final. sentido Ahí yo voy a No puedes contestar como al me lo año. pregunta Lo don que Carlos. tiene Claro, sentido no común puedes es al decirle al año. pueblo, usted es el soberano y usted ha votado el 21 de febrero, no. Si hay otra reforma constitucional, usted puede volver a votar, no puede votar sí. El sentido Es que común no te respeta lleva... su voto, Héctor, No. al hacer eso. Entonces, ¿ya para qué vas a ir a votar? Te ¿Cómo que no desanima, respeta pues. su voto? Porque le está haciendo tu voto de hace un El año, pueblo no tiene sirvió todo para el nada. derecho de cambiar su criterio más si ha sido engañado. Y te Ya, voy a poner un ejemplo ya, concreto y si de nuestra cambias legislación. permanentemente, Mira, digamos, tú hoy eliges hemos hecho sí, autoridades- no, después vamos a decir sí, hablaremos después uno por uno, no vamos a querida Susana. terminar. Un ejemplo concreto. Tú eliges autoridades por 5 años. ¿No ve? Vamos a votar y elegimos por 5 años. La Constitución boliviana a los 2 años y medio te permite revocarlos. En la lógica tuya debías decir, no, ya lo han elegido por 5 años. No se puede reconsiderar eso. El pueblo ya lo elegí por 5 años y eso es vinculante y tiene que quedarse a los 5 años. No, señor. A los 2 años y medio, esta Constitución democrática te dice, puede usted retrotraer esa decisión que ha tomado al elegir este gobernante y puede revocarle su mandato. En esa misma lógica, Carlos, esta Constitución democrática te permite que te consulten sobre las reformas constitucionales las veces que sean, más si han habido circunstancias extrañas, y que podemos hablarlas aquí, no es el espacio, entiendo muy bien, que han inducido en base a la mentira, en base al engaño, Pero tu ejemplo a que es ustedes al ganen revés. a que ustedes ganen una copa sin la legitimidad, no hablo de legalidad, es un referéndum y lo ganar, sin la legitimidad que se tiene, que se debe tener. Estás negando el voto del 51%. Y hablando de la... O sea, estás diciendo que la mayoría de los siguiendo tu bolivianos ejemplo, no son no, legítimos. que los bolivianos tienen derecho a volver a votar. Entonces solo vale el voto que le gusta En al tu más. lógica, Ese es el único que en es tu legítimo, lógica, ¿no? querido Carlos, No tiene lógica eso. el Real Madrid ha ganado la Copa, ¿no es cierto? Ha ganado la Copa anteayer. Entonces, el Real Madrid, la lógica de Carlos, debería agarrar la Copa y decir, esto es vinculante, yo me la llevo esta Copa a mi casa, el pueblo ha dicho quién es el ganador, yo soy el ganador y nunca más se juega un campeonato aquí. Y yo me llevo la Copa Después forever de and 5 ever. años en el Mundial, sí. Claro, Me tengo que pero ir a un no pues corte. al año o Me al tengo- mes. Jueguen otro campeonato. Lamentablemente me tengo que ir a un corte, está muy interesante. Claro que las comparaciones con fútbol, no, por favor. Estamos hablando del país, no de la cancha. Vamos Pero la a gente no corte. se entiende así. ¿No? El presidente ha dado el ejemplo. O sea, así.